Muy buenas noches, amigos y amigas que escuchan YSUCA. Eh, Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Puertas, su espacio de reflexión de realidad nacional. Mi nombre es Luis Aguilar y a nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, nuevamente les damos la bienvenida en este bonito espacio. El día de hoy vamos a hablar acerca del embarazo infantil o el embarazo y maternidad infantil forzada, con dos especialistas acerca de este tema. La idea es compartir con Crisia Esmeralda Pérez, quien es abogada feminista y especialista en derechos humanos. Muy buenas noches, Crisia. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Patricia, nosotros muy contentos de que la haya aceptado y sea bienvenida aquí a YSUCA. También compartiremos con Mayra Natalie Bonilla. Ella es internacionalista, egresada en ciencias políticas, especialista en cultura de paz y derecho juvenil. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Con mucho entusiasmo de poder participar esta noche y estar al lado también de una gran compañera de Crisia Pérez, que es una de las abogadas que yo considero que de verdad conoce mucho, tanto en temas de derechos de niñez y adolescencia como en temas de derechos de mujeres, y también estar compartiendo contigo, que sos un gran politólogo y docente de la UCA. Así es que muy contenta de poder compartir este espacio y poder reflexionar sobre este tema tan importante que vamos a hablar esta noche. Muchísimas gracias, Natalie. Esta es tu casa. Nosotros contentos de compartir con ustedes dos y de que podamos compartir con nuestra audiencia la importante de este tema en este mes de la mujer, que, bueno, es de destacar todos los desafíos, todos los avances que se han logrado en materia de salud sexual reproductiva, de derechos de la mujer y de, bueno, todo esto que implica una mejora en nuestra sociedad. Según la BBC, se estima que cerca de 2 millones de adolescentes menores de 15 años dan a luz. De aquí que es importante retomar el tema del embarazo y maternidad infantil forzado. Y en cuanto a esto, quisiéramos indagar, quisiéramos que nos compartieran qué se podría definir que es el embarazo infantil, cómo podríamos abordarlo conceptualmente. Bueno, comienzo yo. Y bueno, Natalie, pues el embarazo infantil forzado, y es precisamente con esta connotación forzado que hacemos referencia al embarazo que ocurre en una niña o en un adolescente menor de 14 años, producto de una violación. Significa un embarazo en el cual la niña no lo esperó, no lo deseó, sino que ha sido producto de esta violencia sexual que se ha venido ejerciendo pues hacia ella. A diferencia del embarazo adolescente, nosotros hablamos de embarazo infantil forzado porque no hacemos referencia a aquel embarazo que sucede por falta de métodos anticonceptivos o producto de una relación sexual entre adolescentes o entre personas de la misma edad, ¿verdad? Aunque sabemos que son embarazos no deseados, no esperados y que hay responsabilidad estatal, pero hacemos esa distinción de ese tipo de embarazos a aquellos embarazos en los que una adolescente, una niña menor de 14 años, resulta embarazada con graves afectaciones a su proyecto de vida, ¿verdad? Producto de una violación sexual que por lo general es perpetrada por persona conocida de esta niña adolescente, por su papá, su padrastro, su tío, su maestro, ¿verdad? Su persona guía espiritual. Entonces son embarazos en los que se obliga a una niña adolescente llevar o finalizar, ¿verdad? Con este embarazo para ejercer o la maternidad
de manera obligatoria. Entonces, este tema de los embarazos infantiles forzados queremos plantearlo como una grave violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes porque son personas que están en construcción, en desarrollo, a los cuales la familia, la sociedad y el Estado se debe en materia de protección y atención y garantía de todos sus derechos. Y frente a un embarazo, que es la cara visible de una violación, ¿verdad? Se necesita que haya una respuesta en materia de prevención y atención de esta problemática. Entonces, en esto último que mencionaba también, debo decir que los embarazos es la manera de cómo explota o se da a conocer de manera visible una problemática que está ahí, que es la violencia sexual. Hay muchos casos de violencia sexual que no terminan en embarazos y por lo tanto son desconocidos. No es sino hasta un embarazo en el que pues se da a conocer o se verifica que ha habido una violación en una niña o un adolescente. Entonces, nos parece muy importante poder conversar acerca de este tema y poder denominar con el nombre correcto, ¿no? Esta problemática de derechos humanos de las niñas y las adolescentes, que es el embarazo y maternidad infantil forzada, que además les afecta gravemente a su proyecto de vida porque no finaliza con un embarazo a término, sino que pues hay una vida ahí de la cual pende la vida de la niña y del adolescente. Perfecto. En este caso, pues Cristian nos compartía datos muy importantes que quisiera indagar en esta problemática. ¿Cuáles son los perfiles de los abusadores que perpetúan esta situación? Bueno, muchas gracias. Como bien lo decía mi compañera Crisia, bueno, el tema del embarazo infantil, y hay que resaltarlo muy bien, como ella decía, forzado. ¿Por qué es un tema forzado? Porque la niña nunca lo deseó, como comentaba la compañera Crisia. Y además de eso, también, pues a la niña se le niega, se le dificulta, se le demora toda una interrupción del embarazo. Y eso en nuestro país, sobre todo, donde está totalmente penalizado la interrupción del embarazo o también llamado aborto, significa una grave violación a derechos humanos. Esto que estoy comentando ahorita puede ser un poco complicado, ¿no? Por el contexto cultural y social de nuestro país. Pero, por ejemplo, dentro de estos perfiles, haciendo relación y clic con lo que tú hablas de los perfiles de los violadores, el punto es que los violadores son gente muy cercana, usualmente. Digamos, el porcentaje es muy bajo de que sea un extraño o ajeno a la niña, una persona ajena a la niña. Como comentaba muy bien Crisia, es alguien que es cercano. Normalmente los estudios nos dicen, estos estudios los ha realizado UNICEF, por ejemplo, que realizó uno creo que 2017-2018, que en los primeros lugares que salían de los perfiles eran los tíos, por ejemplo, los abuelos y los primos en primero y segundo grado. Y también los que le llamamos padrinos, por ejemplo, los padres en la fe, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica u otras iglesias. Y en un porcentaje como tercero o cuarto lugar iban los padres biológicos, pero también los padrastros, que se me olvidaba, de los niños o de las niñas dentro de los hogares. Pueden ser también vecinos o amistades cercanas. En conclusión, son personas que tienen hasta cierto punto la confianza de la niña y con quien la niña no se puede sentir en algún momento inicial, no se siente extraña a estar cerca de esta persona adulta, porque normalmente son personas adultas, es lo más usual, o personas jóvenes, pero son personas que se resalta la característica que tienen una relación de poder hacia esta niña, es decir, puede ser una imagen de autoridad, tiene una persona que puede someterla, además por el tamaño, la estatura de la persona, al ser una persona
que sea un adulto, es un referente y tiene una relación de poder y autoridad hacia la niña y puede someterla perfectamente. Y esto genera como un poco más de complicación. Igual si son, por ejemplo, los guías espirituales, llámense pastores, llámense sacerdotes, son personas que la familia suele confiar mucho en estas personas y a quien tú podrías dejarle, por ejemplo, a tu hija, la dejas en la iglesia y consideras que puede estar muy segura, pero es como la característica más, pero además son personas que suelen ser como personas muy confiables, que la familia considere que son personas de mucha confianza y que de pronto tú no puedes pensar que esa persona puede hacerle daño a tu hija, por ejemplo. Y entonces confías en que está ahí, en que está ahí esta persona cerca de tu familia y que no es alguien que genere, no hay, digamos, un perfil que nos pueda decir exactamente que esta persona es un delincuente, un violador, en realidad son personas carismáticas y que te generan mucha confianza. Sí, exacto, eso de la confianza es fuerte. Y en ese caso, Crisia, que cómo, digamos, una persona o un niño, una niña, sobre todo niñas que estamos en la mujer y retomándolo el embarazo, podría ser qué mecanismos existen para la denuncia, para la protección de esta población que es altamente vulnerable. Bien, quiero únicamente retomar lo que planteaba Natalie en cuanto a que no existe un perfil de abusador o un perfil de violador o de persona que ejerce violencia sexual hacia las niñas. Porque las personas, como muy bien señalaba ella, que están ejerciendo violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes, son personas conocidas, son personas diversas, personas profesionales, personas que tienen una buena relación o interacción familiar, tienen su empleo, ¿verdad? Demuestran confianza para con la familia. Entonces eso es importante, saber que no hay un perfil único. El violentador no es cierto que es necesariamente quien consume drogas o quien está desempleado o quien se muestra con conductas violentas o agresivas, no necesariamente, aunque sí puede haber algunas agravantes por ahí. En la medida que identificamos que no existe un perfil único de persona agresora, es posible identificar posibles hechos de violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes. Y bueno, aquí me voy entonces a lo que tú me preguntabas en cuanto a los mecanismos de denuncia. La ley, bueno, el Estado salvadoreño, como suscriptor de los instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño e instrumentos nacionales como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, tiene la obligación de brindar protección y de asegurar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y además, pues, de estas leyes especializadas en materia de protección de niñez y adolescencia, tenemos el Código Penal, que es un instrumento que rige la conducta de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿verdad? En cuanto al comportamiento que se espera que se tenga, ¿no? Y penaliza algunas conductas ilícitas, algunos comportamientos que causan daño o afectación a otras personas. Y uno de esos comportamientos son el paquete, por decirlo de alguna manera, de delitos relativos a la integridad sexual, o algunos autores también dicen indemnidad sexual, ¿verdad?, de las niñas y las adolescentes. Entonces, este Código Penal establece el delito de violación. Bueno, establece un catálogo de delitos. Porque hay que decir, violencia sexual no es únicamente la violación, sino que también hay otro tipo de violencia sexual como el acoso sexual, las agresiones sexuales, inclusive otras agresiones sexuales, estupro, por mencionar algunas. Yéndonos a la violación, que como mencionaba es el antecedente del embarazo y maternidad infantil forzada, pues el Código Penal ya establece que todo acto en el que se da una penetración o un acceso carnal, ¿verdad?, vía anal o vaginal, es constitutivo de violación. Entonces tenemos esa habilidad, digamos, o esa aptitud a partir del Código Penal, que toda conducta en la que en contra del consentimiento de una niña y un adolescente, inclusive
puede ser mayor de edad, ¿verdad? Pero si es en contra del consentimiento, que se da una penetración sexual, entonces es denunciable. Entonces, para eso hay instituciones o mecanismos que el Estado salvadoreño ha habilitado. Y lo más frecuentemente en materia de los mecanismos y de las denuncias es la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Frente a un hecho de violencia sexual o una sospecha de violencia sexual hacia una niña o hacia un adolescente, hay que buscar ayuda. Hay que denunciar en la fiscalía porque es delito. Si se denuncia en la policía tiene unidades especializadas también para remitir el caso. También se puede buscar ayuda en las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, quiero comentar que precisamente en fecha reciente, a partir del seguimiento y la atención que algunas organizaciones no gubernamentales que brindan atención y apoyo a mujeres que enfrentan violencia y en las cuales yo participo, ¿verdad? Como por ejemplo Sé Mujer, se logran hacer identificación de casos que son constitutivos de violación o de otros delitos de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, se cuenta en este caso con el apoyo o el respaldo institucional para habilitar los mecanismos legales, como la fiscalía, la policía. Hay todo un procedimiento que ya las autoridades han definido, inclusive hay protocolos, ¿verdad?, para dar seguimiento y atención a estos casos. Entonces, bueno, si tenemos un adolescente de 14 años, de 13 años que está embarazada, no podemos dar por sentado que es producto de una relación, de un error, de un desconocimiento. Hay que dar por sentado que hay una violación latente ahí que tiene que salir a la luz. Si vemos una niña de 10, 11 años embarazada, significa que ha sido víctima de violencia sexual. Y muy posiblemente no ha sido el único hecho, ¿verdad? Sino que, como mencionaba ya antes, es la cara visible, el embarazo, la barriga, que se presenta en estos casos, ¿no? Entonces, hay que buscar ayuda y hay que activar los mecanismos legales que se tienen. En este caso, acudir a la Fiscalía General de la República, que a través de un protocolo van a tomar la denuncia, van a remitir a las instancias correspondientes para que se levante prueba, ¿verdad? Y se documente el caso. Y es importante denunciar para evitar que ocurran nuevos hechos de violencia en contra de esta niña, esta adolescente o en contra de otras adolescentes. Porque si una persona, un violador, un agresor, ya ejerció violencia hacia una niña o un adolescente, él lo va a continuar haciendo. Y muy probablemente también habrán otras víctimas. Así que es importante conocer cuáles son estos mecanismos de denuncia y buscar ayuda. Sí, muy interesante lo que nos decían. En primer lugar, no retomando algunas ideas que me parecen pues, que hay que destacar. Hay que confiar en cualquier tipo de persona, ya que no existe un perfil que pueda indicar o dar alguna señal contundente, sino que puede ser desde un padre, un familiar cercano, un líder espiritual, un maestro o alguien de la persona que menos espera. eh, Puede ser un violador en potencia, que es muy importante. Y lo segundo, aunque ya es increíble, casi se nos va nuestro primer bloque, pero tenemos todavía un par de minutos, como unos 5 minutos más o menos, de que no existe, bueno, que existe una especie de, bueno, por medio de la policía, la fiscalía, pero yo me pongo en este caso, si yo soy un adulto y me fijo que hay una embarazada, yo puedo ir a denunciar esto, primera pregunta, y otra segunda pregunta, ¿qué hago yo si yo fuera un menor de edad, una menor de edad con esta circunstancia? ¿Cuáles son las vías que tengo? ¿Acercarme a quién? ¿Cuál es el protocolo o el camino que debo de seguir para tratar de les dejo la pregunta ahí en el aire. Muy bien. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no solo puede denunciar si usted tiene conocimiento de una situación de violencia, sino que debe denunciar. Hay una obligación legal y moral también, ética, que cualquier persona que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito
de, pues, denunciarlo ante las autoridades correspondientes. La legislación salvadoreña ya establece como grados o niveles de afectación o de gravedad de los delitos. Los delitos de violación y de violencia sexual, perdón, son de los más graves. Y en este tipo de delitos no es necesario que lo denuncie la víctima o un familiar de la víctima, sino que cualquier persona que tuviera conocimiento de un delito lo puede denunciar. Y es más, no es necesario el consentimiento o la autorización de la víctima, ¿verdad? O de la representante legal, el representante legal de la víctima para continuar con este tipo de casos. Es lo que se conoce en materia penal como delitos de acción pública. ¿Por qué? Porque no afectan a una persona en particular. Si bien hay una víctima directa del daño, pero el reproche o la afectación también tiene un impacto social. Y eso es muy importante, ¿verdad? De cómo el legislador reconoció la afectación o el impacto social, ¿verdad? General de este tipo de delitos. Entonces, hay obligación de denunciar por parte de cualquier persona que evidencie a una adolescente embarazada, no porque la adolescente esté cometiendo delitos, sino porque significa que a la base de este embarazo, a la base de este avance, de este estado de la gravidez del adolescente, hay una violación o ha habido violaciones sexuales. En cuanto a lo segundo, ¿verdad? De qué hacer si nos está escuchando un adolescente y está siendo víctima de violación o está embarazada y no sabe qué hacer, pues lo primero es buscar ayuda. En principio, bueno, ya las encuestas que en materia de violencia contra las mujeres nos dicen que cuando una mujer tiene algún problema, no busca ayuda ante personas expertas, sino que busca ayuda a la persona de su confianza, una amiga, una maestra, etcétera. Entonces, hay que hablar de este problema, de qué es lo que está pasando. Y más allá de contarle a la persona de confianza, hay que buscar ayuda en las autoridades, asistir inclusive al Ministerio de Salud para recibir atención, porque un embarazo en una persona menor de edad implica un riesgo para la vida, para la integridad de esta niña y esta adolescente. Entonces es importante que haya un seguimiento. Un embarazo ya de por sí, independientemente de la edad, significa un riesgo para cualquier mujer. Entonces, no se diga más razones para el riesgo en caso de una niña o un adolescente que no ha completado la evolución o el desarrollo hormonal, corporal, físico y pues de diferente tipo. Entonces lo importante es poder buscar ayuda, ¿verdad? Frente a estos posibles casos de violencia sexual. Sí, bueno, hemos recuperado partes importantes de los protocolos en este problema tan serio y que realmente es importante tocarlo. Hemos terminado nuestro primer bloque de Abriendo Puertas. Estamos con Natalie y con Crisia discutiendo este tema tan importante del embarazo y maternidad infantil forzado. Regresamos después de estos comerciales.